sepa lo que pasará en la tierra en los últimos tiempos. 8 sucesos. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña la doctrina cristiana, se ha hecho esta nota, y usted es bienaventurado porque podrá saber lo que pasará en el mundo en estos últimos tiempos y cómo escapar de las consecuencias de este. No hay fuente tan segura de conocer lo que está pasando y ha de pasar como la Biblia misma que Dios ha inspirado por el Espíritu Santo a través de los hombres. La Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. En primer lugar, Jesús vendrá otra vez a la tierra. La Biblia, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pero nadie, sino solamente Dios sabe el día que esto ocurrirá. Jesús dice que vendrá en las nubes del cielo y se llevará a la iglesia. Muchas señales anunciadas por Jesús están ocurriendo en estos tiempos. Transgresión social de las leyes de Dios, corrupción, rumores de guerra, señales en el cielo, deterioro climático, hambres, enfermedades, desesperación, ocultismo, etc., son algunas que anticipan la venida de Jesús. Por eso es la urgente necesidad de todo hombre y mujer de acercarse a Dios, y encontrarse preparados para aquel día, puesto que si uno se quiere ir con Él ha de prepararse espiritualmente. Ese acontecimiento tan glorioso y poderoso hará que la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que esté en la verdad, que esté cumpliendo y viviendo la palabra de Dios totalmente, podrá irse con Jesús al cielo. Esto significa que en ese día desaparecerá la Iglesia de Jesús. Miles de millones de personas en vida y ya muertas, desaparecerán del planeta. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y que la Iglesia, o sea, el conjunto de creyentes serán transformados. Esto significa que desaparecerán en cuerpos transformados sobrenaturalmente, glorificados, invisibles. La Biblia, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. En segundo lugar, tras este suceso, ocurrirá gran conmoción ya que verdaderos creyentes en Cristo que circulaban con sus autos, o piloteaban aviones, o trabajaban con maquinarias, desaparecerán, provocando descontrol y accidentes de todo tipo. Aún personas que no encuentren a sus seres queridos estarán buscándolos día y noche, desesperadamente, habrá problemas sociales, económicos, familiares, saqueos, asesinatos, etc. En tercer lugar, el mundo estará implementando la unidad mundial para sobrellevar dichas situaciones y necesidades, y establecerá una persona capaz de enfrentar tal desastre. Un líder que gobernará el mundo entero. Este tratará de restaurar dicha catástrofe y proclamará paz y felicidad para la humanidad. Este personaje llamado por la Biblia, el Anticristo, tratará de formar un imperio poderosísimo, establecerá el culto de adoración obligatoria a su persona e implementará un sistema de codificación con el cual se identificará a toda persona para tener el control del mundo entero, en cuanto a sus bienes, economía, salud, creencia, política, familia, etc. Además, estará firmando un pacto de paz con Israel, donde dará promesa de paz y prosperidad. Entiéndase que del pueblo de Israel la mayoría sigue esperando al Mesías prometido por Dios y estos creerán que ha llegado, porque no creyeron al primer Mesías Jesús. Bíblicamente todo acontecimiento futurista involucra al pueblo judío por ser el pueblo elegido por Dios y tan atacado diabólicamente por siglos. Todo este ordenamiento ocurrirá en 3 años y medio después del arrebatamiento, venida de Jesús para llevarse a su iglesia. El mundo parecerá tener paz y seguridad. La Biblia, Daniel, capítulo 9, versículo 27. El mundo se alegrará pero esta aparente realidad cambiará cuando el Anticristo rompa el pacto con Israel. Pero antes de continuar con este tema, ¿dónde estará la iglesia de Jesucristo? Es decir, los que fueron arrebatados. Se hallarán en el cielo, con Jesús, en una cena preparada por él para aquellos que le siguieron aquí en la tierra, en todos los tiempos y hasta ahora, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9.
Ahora, siguiendo con el tema del anticristo, antes de ese momento, en donde éste romperá su pacto con la humanidad y con Israel, el sistema de codificación 666 tendrá por propósito lo siguiente: cada persona, niño, joven, adulto y anciano, tendrá que identificarse con este código para poder realizar cualquier operación en el mundo. Con este código, podrán comprar, vender, viajar y demás cosas sin la necesidad de llevar dinero. El lugar de la codificación será en la mano o en la frente. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 18. Mas la Biblia exhorta al hombre que se deje sellar, que sufrirá el castigo eterno en el infierno, ya que estos estarán participando de las obras del anticristo. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 11. Estas personas estarán postrándose y adorando al anticristo. Este engañará a la humanidad con este sello de identificación y otros se le unirán en su ejército. Pero también habrá otros que no se dejarán sellar y tendrán que ser mártires por la causa de Cristo para poder ser salvos. Porque en este tiempo la Iglesia de Jesucristo, que es la luz del mundo, desaparecerá y el mundo quedará en tinieblas si el Espíritu Santo no estará en la tierra. Serán días de gran persecución y desolación. La Biblia, San Mateo, capítulo 24, versículo 21. Puesto que aquellos que no se dejen sellar por fidelidad a Jesucristo, serán perseguidos, padecerán hambre, torturas, tormentos, necesidades, muertes, etc., por lo cual será muy difícil sobrevivir. Decíamos que pasados 3 años y medio, el anticristo, romperá su pacto de paz y comenzará su diabólico plan, ya que se descubrirá su origen. Perseguirá al pueblo de Israel y hará abominación y desolación en la tierra. La Biblia, Daniel, capítulo 9, versículo 27. En cuarto lugar, Dios derramará su ira sobre la humanidad y posteriormente contra el ejército del anticristo. El rechazo del hombre de aceptar el rescate de Jesús en la cruz del Calvario, y de no vivir una vida conforme al agrado de Dios, será el motivo por el cual la ira de Dios vendrá sobre esta humanidad, puesto que Dios es Dios de amor y de justicia también. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16 al 17. Por esto, es tan importante aprovechar estos días de la gracia de Dios sobre el mundo entero y sobre nuestro país antes de su venida. Por esto, es el incesante llamado de Dios a esta humanidad, diciendo: te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia, San Juan, capítulo 3, versículo 16. Por eso, todavía estás a tiempo de arrepentirte y creer en el Evangelio. La ira de Dios se derramará a través de copas, sellos y trompetas, que simbólicamente representan sus juicios. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, 8, 9 y 16, y para esto no se necesita mucha interpretación teológica. La creación, las estrellas, la naturaleza, los animales, y los hombres sufrirán de terribles desastres como terremotos. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, pestes. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, hambres. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, guerras. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, muertes. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, modificación del sistema solar. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al 14. Todos estos acontecimientos terminarán con la destrucción de la tercera parte de la creación total. Al final de estos sucesos, cuando el anticristo esté a punto de dar su toque de destrucción al pueblo de Israel y a los que no se hayan sellado, porque los considerará rebeldes al sistema mundial, y cuando la ira de Dios se haya consumado, pasará algo increíble. En quinto lugar, Jesús vendrá nuevamente, visible, en caballo blanco, con sus ejércitos celestiales, con el fin de destruir al anticristo y a su ejército. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21, el cual lo hará.
Él impondrá un tiempo de paz y reinará en la tierra por 1000 años. Allí no habrá pecado y las fuerzas del mal estarán atadas en el fondo del mar. Entonces habrá gozo y alegría. Ahora lo importante de esto es que cada persona haya creído en Jesucristo y aceptado su soberanía para no ser engañada nuevamente. En sexto lugar, después de ese tiempo de paz, las fuerzas del mal serán desatadas y volverán nuevamente a engañar a la humanidad. El anticristo formará un ejército para luchar contra Jesucristo y su reino, pero las fuerzas del mal serán destruidas y echadas al infierno en la gran batalla del Armagedón. Aquí acaba totalmente las fuerzas del anticristo y su ejército. En séptimo lugar, será el día del juicio final donde los muertos estarán delante de Dios para ser juzgados por él. Porque habrá un juicio por las obras, buenas y malas, y por creer o no en el Evangelio de Jesucristo, y este juicio no es para la Iglesia sino para los que no creyeron en el Evangelio, mientras estaban en la tierra. Mas tal vez no se halle nadie salvo, por cuanto el que no se hallaba escrito en el libro de la vida del Cordero sería echado al lago de fuego, lugar de tormento eterno, oscuridad, sequedad, olvido, llanto, desgracia, terror, etc. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y para estar escrito en este libro debías creer en el Señor y rendir tu vida a Él. En octavo lugar, después de esta purificación de la humanidad, los cielos y la tierra misma serán purificados, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La Biblia, Isaías, capítulo 66, versículo 17. El mal no existirá más y lo inmundo y profano no se hallará, para que caminen allí los santos de Dios. La Biblia, Isaías, capítulo 35, versículo 8 al 10. Y por último, la nueva Jerusalén, la celestial, descenderá del cielo para que el pueblo santo pueda vivir para siempre en ella, sin tener necesidades, porque la gloria de Dios y del Cordero Jesucristo llenarán la ciudad. En el cielo hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, la cual tendrán acceso los cristianos, cuyas calles son de oro, puertas de perlas, luz gloriosa de Dios, descanso eterno, y perfección total. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 21 al 22. Ellos reinarán por los siglos de los siglos, y vivirán eternamente y para siempre en paz, seguridad y vida eterna. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 5. Así que, querido amigo, estas son las cosas que ocurrirán en los últimos tiempos. Ya estamos en estos últimos tiempos, porque todas las señales bíblicas están casi cumplidas. El tiempo está cerca. Pero Dios en su misericordia retarda el tiempo de su venida para que podamos arrepentirnos y ser salvos. La Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Todas estas palabras están extraídas de la Biblia y especialmente del libro de Apocalipsis, y sirven de alerta a nuestras vidas. Si tú vives una vida cerca de Dios y si le buscas y le sigues, podrás tener parte en todas sus bendiciones, mas si tú no le buscas y desechas su palabra, perderás tu oportunidad de salvación por toda la eternidad. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al 19. Si tú quieres escapar de todas estas cosas, en primer lugar ora a Dios de esta forma. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, límpiame, santifícame, hazme un hijo tuyo, y yo te acepto en mi corazón, entra en mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, creo en ti, confío en ti y espero en ti para mi salvación. Amén. En segundo lugar, lee la Biblia, que es el alimento diario para el alma y para el espíritu. En tercer lugar, congrégate en una iglesia que practique la palabra de Dios y camine en santidad, para que puedas ir con Jesús al cielo cuando Él venga. Por Marcelo E. Quiroga. Ayuda espiritual gratis en Internet.